ahí en una cueva escondido por el temor a que su vida fuese quitada de él. Cuando el mismo profeta sabía lo que Dios podía hacer en su vida y en la vida de los demás. Mas sin embargo, dice la palabra del Señor que en el corazón de Elías hubo temor. Elías, por todo lo que había hecho, dio la oportunidad a que un espíritu de temor llegara a su vida. De pronto las cosas que estaba haciendo Elías, haber hecho que por la gracia del Señor bajara fuego del cielo y consumiera el altar, no fue suficiente para que ese Elías pudiera comprender la magnitud del poder de Dios. Que había sido puesto en él. Y de pronto ahí en el capítulo 19, versículo 14, dice, responde Elías y le dice: he aquí, he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Imagínense, Elías diciéndole al Señor: he tenido celo. Pero ¿sabe qué era lo que tenía Elías? Elías tenía temor. Porque alguien cuando tiene celo, ¿qué es lo que hace? Se levanta. Ahí vemos a un Jesús que tuvo celo cuando llegó allá al templo de Jerusalén y vio a aquellos vendedores que estaban ahí haciendo mercaderías en el templo, y agarró dice la escritura, agarró ¿cómo se llama? Un látigo, y empezó a correr a aquellos vendedores que estaban profanando el templo. Pero Elías quiere decirle al Señor: ¿sabes qué? Es que mira, yo he tenido celo, y porque tuve celo me vine a esconder, porque a todos los profetas ya los mataron y solamente quedo yo. Y Jehová le dice: hey Elías, pero yo no te mandé a esto. Elías, yo no te di el poder. Elías, yo no he puesto en ti el manto de poder para que tú estés incrustado en una cueva. Mira que te voy a llevar por un proceso diferente. Ok, ya tomaste el manto, ya lo tuviste, ya lo retuviste, pero ahora tienes que darle la honra al manto que tienes. Y de pronto nos encontramos ahí en el capítulo 15 de Primera de Reyes 19. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino. Aquí hay algo significativo cuando Jehová le habla a Elías. No le dice: hey, ve y vuélvete por otro camino. Dice: ve y vuélvete por el camino que ya has andado, el camino que ya has recorrido, el camino en donde sabes que hay poder de Dios, el camino en donde sabes que mi presencia está contigo. Por el desierto de Damasco. Imagínense, no lo mandó por una vereda acá bonita, no lo mandó en metrobús, no lo mandó en carro. Ve y vete al desierto, vete por Damasco. Y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Mire que Dios es tremendo cuando Él nos levanta y nos dice: ¿sabes qué? Yo no te he llamado para que tú hagas esto. Yo no te he llamado para que estés en una silla ahí sentado, cómodo, estés nada más perdiendo el tiempo en la iglesia. Yo te he llamado para que tengas poder, para que mi gloria se manifieste en ti. Y sabes, yo te voy a dar un propósito que hagas en tu vida. Aunque no digan bien, hermano. Tú tienes un propósito marcado. Tú tienes el propósito de Cristo en tu vida. Y sabes, el propósito de Cristo se cumple en ti, tú quieras o no lo quieras.
porque dice su palabra que Él te ha escogido desde antes de la fundación del mundo y Él te ha dado el poder para hacer las cosas. Y el que tú no quieras hacerlo, no te preocupes, mi hermano, porque si tú no te levantas, alguien de tu familia se levantará y hará lo que a ti te correspondía. Y lo manda por el camino que Él ya conocía. Y le dice: vete por Damasco y úngeme a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Pero sabes, yo por ahí tengo un hombre que tal vez nadie lo ha volteado a ver. Ve y úngeme a Eliseo, porque este Eliseo va a ser el que quede después de ti. Y mire, yo he leído este pasaje y le he dado muchas vueltas. Y yo no entiendo por qué Dios, si tenía a Elías, un hombre con tanto poder de Dios, tenía que mandar a llamar a Eliseo para continuar la obra que Elías podía haber continuado. Y de mucho escudriñar la escritura, un día Dios me habla y me dice: ¿sabes qué? Yo quité a Eliseo no porque ya no me sirviera, sino porque yo estaba abriendo un tiempo nuevo para a Elías. Dice: yo quité a Elías porque estaba abriendo un tiempo nuevo, y ese tiempo nuevo iba a ser manifestación de Dios, manifestación de gloria, pero sabes, sobre todo, manifestación de mi gracia y mi perfección. ¿Cómo fue Elías sobre la tierra? ¿Cómo se comportaba Elías? Elías era un hombre solitario, ermitaño, que no se juntaba con nadie, solamente iba, y cuando Dios le hablaba, iba y daba la palabra, y era una palabra que siempre decía: has hecho mal delante de los ojos de Dios, y ahora vendrá y caerá la ira de Dios sobre ti. ¿Sabe por qué? Porque la misma sociedad en la que estaba viviendo Elías estaba promocionando que Elías hablara de esa forma. Ahí vemos a una Acab, vemos a una Jezabel, que estaban en contra de las cosas de Dios. Una mujer que mató a todos los profetas de Israel y que persiguió a Elías y que trató de matar a Elías. ¿Sabe por qué Dios no habló absolutamente nada de gracia en el tiempo de Elías? Porque no había quien escuchara. No había quien escuchara acerca de la gracia. Pero ahora tenía que venir un Eliseo. Alguien que nadie veía, alguien que nadie vislumbraba que iba a ser profeta. Es más, ¿qué es lo que dice la escritura ahí en Segunda de Reyes 19:20? Ponme 19:20, por favor. Dice, entonces, no, es Primera de Reyes. ¿Sí que segunda? Perdón, es primera. Vámonos. Si no se me pierde y las ideas se me borran. Dice, partiendo él de ahí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, ¿qué hizo?
echó sobre él su mano. ¿Se lo pidió Eliseo? No. No. Y de pronto yo encuentro hermanos renegando de lo que Dios les ha dado. Entonces, dejando a los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuélvete, que te he hecho yo. Mire, todavía Eliseo se hacía el que no sabía, ¿no? ¿Para qué había sido llamado? Perdón, Elías se hacía como no sabía para qué te he llamado yo, Eliseo. O sea, ¿yo qué te he hecho para que me andes siguiendo? Primer punto de honra. Dice: deja que vaya con mi padre y mi madre y les dé un beso. ¿Sabe por qué era importante para Eliseo ir con su padre y madre y darle un beso? Para que en la historia no fuera contado como aquel hijo pródigo que dice que le pide la herencia al padre y agarra y se va, pero en ningún momento dice que agarró al padre y le besó. Hasta que él regresa y se da cuenta de lo que había cometido, va con el padre y ahora sí le presenta honra. Y Eliseo tenía que presentarle la honra a sus padres. Primer punto de honra. ¿Todavía está aquí o ya lo perdí? Amén. Que lo ve así como que, ¿de qué me está hablando? No se preocupe, no soy yo. De hecho, yo no traía nada de esto preparado. Si le digo de lo que le iba a hablar, nos vamos por otro lado. Y se volvió y dice que no tan solo le dio la honra a sus padres. Dice que agarró un par de bueyes y los mató. Y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Yo leyendo dije, bueno, ¿qué tiene que ver esto, no? Mató unos bueyes. ¿Para qué los mató? ¿Para qué le dio de comer al pueblo? Honra. Aquel que honra, ¿recibe? Honra. Dice que Elías, ¿cuántas veces Elías pasó hambre? Cuando estuvo con la viuda, después cuando estuvo en el río que lo sustentaban los cuervos. Pero dígame en un texto bíblico donde diga que Eliseo pasó hambre. El que honra, honra recibe. Me llama mucho la atención unas palabras que Jesús menciona. Dice que aquel que honra, aquel que da de beber un vaso de agua a un profeta, ¿qué dice? No, ¿por qué bendición recibe? Y yo dije, bueno, ¿por qué Jesús mencionó eso? O después cuando comencé a ver la vida de Eliseo, me di cuenta de muchas cosas que nos trae el manto de honra. Número 1, Eliseo honró a sus padres. Número 2, Eliseo honró a aquellos con los que él había convivido. Y sabe, yo creo que lo que más le movió a Eliseo, el matar los bueyes, no fue darle de comer tanto al pueblo. ¿Quiere descubrir qué era? La honra de Elías. Eliseo conocía
busque la Biblia porque no lo va a encontrar. A lo mejor está en la primera carta del apóstol Ismael a los mecánicos, ahí si lo encuentra. Que Eliseo en su mente, traía la concepción de la palabra que Cristo había de mencionar muchos años después. Aquel que honra a un profeta, bendición de profeta va a recibir. Yo no sé si Eliseo conocía a Elías. Muy posiblemente haya escuchado hablar de él, pero yo no creo que le hayan ido a decir: es que mira, no te juntes con Elías, porque si vas con Elías vas a pasar hambres. Si te juntas con el pastor vas a pasar hambre, vas a pasar sed, no vas a dormir, te va a desvelar, te va a traer trabajando, te va a gritar, te va a decir que no sirves. Amén. Pero lo que no sabe, gloria al Señor, es que cuando Dios dice que dice la palabra que el que Dios toma por hijo, ¿lo qué? Lo disciplina. Pero por ahí hay una versión que dice lo azota. Pero a nosotros nos gusta la versión esa que dice: todos somos hijos de Dios, todos tenemos acceso al lugar santo, todos tenemos acceso a las bendiciones de Dios. Pero antes de que seas hijo, antes de que tome las bendiciones, dice que debes de entrar a disciplina. Pero eso no nos gusta, ¿verdad? Eso no nos gusta. Miren que si yo ya le contó el pastor Alan algunas anécdotas, si yo le contara las otras. Pero sabe, eso forja carácter en ti. Toda la disciplina que viene de parte de Dios forma carácter en ti. Y sabes, cuando tú comienzas a tener disciplina en las cosas del Señor, tarde o temprano vamos a hacer, o el Señor va a hacer que nosotros demos honra a aquel que nos ha puesto bajo su manto. Y tuvimos que ir del capítulo 19 de Primera de Reyes hasta el capítulo 2 de Segunda de Reyes, en donde la manifestación de lo que Eliseo había hecho con Elías se iba a hacer presente. Y de pronto nosotros nos imaginamos, ¿no? Déjeme le traigo este contexto a la vida de uno. Bueno, voy a hablar de mí, no es que yo quiera hablar de que sea el pastor yo, ¿no? Pero pues obviamente puedo herir susceptibilidades, ¿no? No quiero que alguien se haya herido aquí. Imagínense, yo le comentaba, creo que a ti que te comenté, en una ocasión, cuando fue mi primera vez que yo fui a la iglesia con el pastor Alan, en la iglesia donde él servía, y estaba en transmisión en vivo, mundial, o sea, no nada más transmisión en México. Estaba la transmisión, estaban transmitiendo en vivo para Europa, Estados Unidos y Haití, y todo lo que era México, obviamente. Y de pronto me pone el pastor Alan detrás de la consola, y yo, sin saber cómo estaba configurada, empiezo: esto está mal, aquí le falta volumen, vamos a ponerlo. Hermano, cuando comenzó el servicio, eso parecía, no sé, un concierto de música metálica. Y desde atrás, con micrófono abierto, en transmisión nacional, una voz me dijo: esos que están en la consola, los voy a cachetear. Y yo así de, hermano, no sabía ni dónde meterme. Y lloraba, de verdad, ese día lloré. Pocas veces
veces yo he llorado por algo que me dijo, pero ese día lloré porque yo no sabía qué hacer. Pero sabe, todas esas cosas que de pronto me dijeron, para mí hubiera sido tan fácil decir, ya no voy. No, pues allá nada más me gritan. No, pues ahí en la iglesia ni me toman en cuenta, pues nada más me están gritando. ¿Sabe? Yo ya había pasado por ahí. Recuerdo hace muchos años, me salí de la iglesia. ¿Saben por qué me salí de la iglesia? ¿Por qué me salí de las cosas del Señor? Porque mi mamá me quemaba mis discos de Petra Price. De verdad. Los de la tierra prometida me los hacía cachitos porque el pastor, ¿cómo se llama? El pastor el pastor Gustavo decía que esos eran del diablo. Y sabe, yo me salí de la iglesia por eso. Cuando yo estaba estudiando para el pastorado, cuando el pastor fue el primer pastor que confió en mí y me dijo, te quiero ahí en los estudios de pastorado. Pero es que yo no quiero. No es que tú quieras, yo te quiero ahí. ¿Y sabe por qué lo abandoné? Por una niñería. Porque no entendía que a través de eso estaba yo honrando a mi autoridad. A través de lo que me decían, de lo que me hacían, estaba yo honrando el mando de autoridad que Dios había puesto sobre mí. ¿Y sabe qué consecuencia tuvo eso? Que yo me pasara casi 15 años, si no es que 20, de vago, haciendo las cosas que Dios no me había mandado a hacer. Pero sabe, lo peor de todo es que retrasé la voluntad que Dios había puesto en mí. Retrasé la obra de Dios. ¿Sabe por cuántos años? Y yo le decía ayer a alguien en especial, no voy a decir nombres, porque lo dije así en público. Ahora entiende que cuando nosotros agarramos a alguien de bajada, no es que no lo queramos, es porque Dios lo ha marcado con un propósito especial en su vida. Así es que, hermano, de ahora en adelante, si yo lo traigo, mire, marcadito, no se me enoje, gócese. Que si le hablo a las 5 de la mañana, gócese. A mí me levantaban a las 3 y me iban a hacer, me hacían ir hasta Cuernavaca, y cuando llegaba allá todo estaba bien. Y ahí me tenía que yo que regalar. Pero sabe, ahí aprendí a honrar el manto de autoridad que Dios había puesto sobre mí. Imagínese que Eliseo hubiera dicho, ay, este día ya llegó aquí. Uy, ya me puso su manto. ¿Sabe qué? Eliseo comprendía lo que Elías había hecho al ponerle encima el manto. Eliseo comprendía que no solamente era, ah, ya tengo una ropa ahí encima más y ya. No. Eliseo tenía el conocimiento que cuando alguien ponía sobre algo su manto, era porque lo estaba, digámoslo así, tomando para adiestrarlo. No era cualquier hombre el que le estaba poniendo el manto a Eliseo. Ahora te pregunto a ti, ¿quieres estar bajo el manto? Ya lo tomaste, ya lo levantaste. Ahora, ¿estás dispuesto a estar debajo de ese manto? Le voy a contar la última anécdota. Un día,
ser 4 años. Llegó el pastor Alan y yo bien contento. Estaba yo bien feliz. Se me ocurrió decirle, pastor Alan, sí, dígame, yo quiero ser su discípulo. ¿Seguro? Sí. Ok. No me dijo más. Agarró y se fue. A los 15 días que regresa. Haga de cuenta que si él soy yo. Llega el pastor Alan con el apóstol, el profeta, me acuerdo un jueves en la noche. Estaba yo parado en la puerta, porque siempre estaba yo en la puerta. Pasa así. A ver, hagan esto. Necesito que hagan esto está mal. A ver, ¿quién está en el audio? Se oye bien feo. No me dijo nada. Después de ese día, dejó de hablarme por un año. No me dijeron por qué. Me quitaron todo por lo que yo estaba a cargo en la iglesia. No me dijeron por qué. Un día llegué a una junta y así sin decirme nada me dijeron, de hoy en adelante se va a hacer cargo el hermano Fulano. 3 años llevaba yo haciendo cargo de la iglesia. Y de pronto me llegaron así. Pero sabe, en mi corazón lloré. Pero como a los 6 meses le reclamé. De verdad, así como me ve, el sumiso también se reclamar. Le dije, pastor Alan, yo quiero hablar con usted. Dice, sí. Fuimos a una parte en donde hacemos las liberaciones. ¿Qué necesita? Pues espérame. Todo ese año que no me hablaron, yo tenía que estar en la iglesia, tenía que estar en mi servicio, tenía que estar temprano porque teníamos una clase de líderes. Y aparte, después de eso, me tenía yo que ir a la iglesia central y servir allá. Llegar acá a las 2, 3 de la mañana, a mi casa, todos los días. Y le hablo, pastor Alan, ya no voy a venir a la iglesia. ¿Por qué? No, es que ustedes me tratan mal, ya saben. ¿Alguien le ha pasado? Será mentiroso. Si usted también ha llegado así con eso, ya no me voy a la iglesia. Y le dije, ya me voy de la iglesia, pastor. ¿Por qué se va a ir? Ya que me empiezo. Es que usted no. Y me dice, hermano, hay que hacer una pregunta. Dígame. Cuando usted me dijo que quería ser mi discípulo de veras, nada más me estaba mintiendo. Digo, ya no me diga nada, pastor. ¿De qué quiere que sirva? De pronto uno piensa que estar en un ministerio es fácil, pero no. La palabra del Señor dice que al Hijo se le corrige y al que se le ama se le disciplina. Entonces, yo lo amo mucho, hermano. Yo lo amo mucho. Yo lo amo demasiado. Te amo demasiado, cielo. ¿Por qué? Porque tenemos que entender cómo se mueve ese marco de honra. Yo no le pido honra para mí. Nunca en la vida se lo voy a pedir. Dios se lo va a demandar. Dice, y el que le da un vaso de agua a un profeta, por cuanto es profeta, honra de profeta recibirá. Y el que por cierto no tengo agua, ya me muero de sed. Hermano, de verdad,
Fíjense por qué Malaquías comienza hablando acerca de la honra. Dice: si yo pues soy vuestro padre, ¿dónde está mi honra? Si ustedes dicen que yo soy su Señor, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está su temor? ¿Sabe por qué en Malaquías estaba hablando? Gracias, hermano. ¿Sabe por qué en Malaquías estaba hablando así? No le estaba diciendo al pueblo, se lo estaba diciendo a aquellos que estaban a cargo del sacerdocio. Y cuando le dice: vosotros la nación toda me habéis robado, tampoco estaba hablando de todo el pueblo. Estaba hablando de aquellos que estaban a cargo de enseñarles al pueblo lo que tenían que hacer. Habían perdido el camino de la honra a Dios. Pero ¿qué cree, hermano? Hoy tú y yo estamos en el camino. Dice el Señor: yo soy el camino, la verdad y la vida. Todo el mundo está buscando un camino. Todo el mundo. Lo peor de todo es que todo el mundo busca el camino más fácil. Vieron en redes sociales cómo de pronto me han casi crucificado por cosas que he dicho. La última que dije, que puse en redes sociales, que de plano casi me colgaba una hermana, la amo en el amor del Señor, y me dice: o sea, que solamente cambiando nuestra mente ya somos sanos y ya. No comprenden la realidad de lo que es Cristo. Romanos 12:2, ¿qué dice? ¿Qué tenemos en este siglo? ¿Qué tenemos en este siglo? ¿Qué hay en este siglo? Es más, de hace 3 días para acá todo el mundo está esperando una tercera guerra mundial. ¿Sí o no? Y nosotros ya también estamos pensando: ¿y qué tal que si se viene la guerra? Ya no voy a poder. ¿Por qué creen que muchos no vinieron hoy? ¿Qué tal que Irán se le ocurrió atacar hoy? Dije: no, que me agarre confesado en mi casa. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación. No dice renueve primero su mente. Primero transfórmense con la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sabe cuál era la voluntad de Dios con Eliseo? Agradable y perfecta. Pero ¿sabe? Para que Dios pudiese actuar en Eliseo con esta palabra, primero Eliseo debía de haber entendido lo de arriba: transformaos por medio de la renovación. Eliseo entendió inmediato por qué Elías le puso mano. Los profetas no. Usted puede ver en la escuela profética de Elías, porque todos los profetas que mencionan ahí en el capítulo 2 de Segunda de Reyes son profetas. Muchos eruditos en la escritura coinciden en que todos los profetas que menciona la escritura son profetas de la escuela de Elías. Pero ¿a cuáles de esos profetas Elías le puso el manto? Ninguno. Aquí podemos saber bastantes y solamente uno o dos pueden traer el manto de Dios. Todos podemos, claro. Pero dice la palabra del Señor: no es del que quiere, sino del que puede. Pero sabe, yo sí te puedo decir algo: el manto de honra si lo traemos todos. Tú no puedes tener mi unción, pero tienes la unción que Dios ha puesto sobre ti. Tal vez tú no vas a ser predicador, pero sabes, puedes ser apóstol.
Puede ser profeta, maestro, pastor, evangelista. Aquí tenemos un evangelista, pero se anda escondido. No tienes una unción diferente, pero de que la tienes, la tienes. Pero sabes, mientras no comiences a honrar el manto que Dios ha puesto en tu vida, no va a haber nada. ¿Podrá manifestarse? Sí. Porque Dios es fiel a su palabra. Pero cuando tú comiences a honrar el manto de autoridad que ha sido puesto sobre ti, las cosas van a cambiar. Y entonces, como dice la palabra, en donde no había, habrá. ¿Por qué? No porque tú te estés sujetando a un pastor. No es porque tú te estés sujetando tal vez a un apóstol, a un profeta. O no es porque tú te estés sujetando a mí. Simple y sencillamente porque estás honrando el manto que ha sido puesto sobre ti. ¿Y sabes qué es lo más bonito de todo? ¿Quieres saberlo? Ya para terminar, porque tenemos una actividad especial. ¿Sabes qué es lo más bonito de todo? Que ese manto no te lo puse yo. Tú solito veniste y te lo pusiste. ¿Sí recuerdan qué pasó en Siquem? En Siquem, Dios le volvió a hablar a Abraham. ¿Cómo te ha hablado Dios hoy? Póngase sobre su